Buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase de sucesión testada de hoy, viernes 25 de junio. En la clase de ayer estuvimos hablando acerca de los diferentes elementos que constituyen ese derecho de herencia. Vamos ahora a hacer un cambio y vamos a hablar acerca de la regulación jurídica de las sucesiones. Las sucesiones en general como proceso de sucesión está regulada sustancialmente, como ya lo habíamos mencionado antes, en el Código Civil, artículos 1008 a 1442. Y como normas procesales, está regulado dentro del Código General del Proceso, artículos 473 a 522, que es donde se regulan los procesos de jurisdicción voluntaria, los procesos liquidatorios. Recordemos que dentro del Código General del Proceso existen 4 clases de procesos. Está el proceso declarativo, que se divide en declarativo verbal, en declarativo verbal sumario y en declarativos especiales. Estos procesos tienen como finalidad que el juez declare la existencia, inexistencia, modificación o extinción de un derecho u obligación, ¿sí? Como por ejemplo el declarativo de unión marital de hecho, donde el juez declara que 2 personas son compañeros permanentes, o un declarativo de divorcio, donde el juez declara que 2 personas ya no van a seguir conviviendo como cónyuges. La segunda clase de proceso que tiene el Código General del Proceso son los procesos ejecutivos. Los procesos ejecutivos tienen como finalidad el cobro de una obligación que se encuentre en un documento que presta mérito ejecutivo. Es decir, el cobro de una obligación ¿Todo bien? que se encuentre, que sea clara, expresa y exigible. Dígame. ¿Ah? Además del proceso ejecutivo, que su finalidad es el cobro de una obligación que se encuentra en un documento que preste mérito ejecutivo, también tenemos el proceso liquidatorio. El proceso liquidatorio, que este es el por medio del cual se tramitan las sucesiones, el proceso liquidatorio tiene como finalidad repartir un patrimonio común entre varios interesados. Ese proceso liquidatorio se va a utilizar en el proceso de sucesión, ya lo habíamos mencionado, el proceso de liquidación de sociedad conyugal, donde se liquida el patrimonio social y se le reparte a cada uno de los cónyuges su derecho de herencia. El patrimonio de liquidación de sociedad patrimonial para los compañeros permanentes y el proceso liquidatorio para repartir el patrimonio social que se adquiere en las sociedades comerciales o de hecho. Y además se trae la nueva figura novedosa en este proceso, en este Código General del Proceso, que es la partición en vida. La partición en vida le va a permitir entonces a el causante repartir su patrimonio en vida. Es como hacer una sucesión mientras que el causante todavía esté vivo. Listo. Es una figura novedosa que tiene también muchos problemas, que trata de darle solución a otros, pero que genera también múltiples complicaciones. Este proceso, entonces, el de sucesión, está regulado dentro de estos procesos liquidatorios, específicamente en los artículos 473 a 522 del Código General del Proceso. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la doble regulación, tanto por el lado de la parte sustancial, donde se establecen las normas jurídicas por medio de las cuales se regula estas sucesiones, donde se dice qué es la herencia, cómo se reparte la misma, cuáles son los requisitos para que un testamento sea válido, cómo son las asignaciones testamentarias, quién puede ser
testador en Colombia, quién no puede testar, quién puede recibir, quién no puede, etcétera. Todo eso es la regulación sustancial. Todo eso está establecido dentro del Código Civil. La regulación procesal, que dice efectivamente cómo se hacen los procesos judiciales, está regulada entonces dentro de ese Código General del proceso. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que son estos, las figuras jurídicas del derecho de sucesiones. ¿Cuáles son las figuras jurídicas que nosotros tenemos que tener supremamente claras para entender el tema de sucesiones y específicamente el tema de la sucesión testada, que es lo que nos trae ahora? Como elementos especiales tenemos herencia, legado, transmisión, representación, indignidad, desheredamiento y conmoriencia. ¿Listo? Estos son los elementos que vamos a estudiar para determinar cómo se debe tramitar de manera correcta una sucesión. ¿Quién efectivamente puede recibir dentro de una sucesión? ¿Listo? Entonces empecemos. La herencia está regulada dentro del artículo 1011 del Código Civil. Asimismo, también está regulado ahí mismo el legado, ¿sí? Estas dos primeras figuras. Dice entonces el Código Civil, las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular legados. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado se llama legatario. ¿Listo? Entonces, en este artículo 1011 se nos define de manera muy general, de manera muy simple, qué significa herencia y qué significa legado. Se nos habla de que las asignaciones a título universal se llaman herencias porque, como lo habíamos mencionado antes dentro de las características, el derecho de herencia es universal. Es decir, cuando se dice que una persona es heredero de otra, se dice que es heredero en todos los bienes patrimoniales que tenga el causante, no de una manera específica, no un bien específico, sino en todos los bienes que tiene el causante, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de legado, estamos hablando de que a una persona dentro del testamento se le deja una porción específica del patrimonio, se le deja algo en particular. A esto se le llama legado. Cuando dentro del testamento el testador deja una porción específica, como por ejemplo decir, para Juan, mi amigo, le dejo el local ubicado en la carrera ta, 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 ta. Eso es una asignación específica. A una persona se le dejan unos bienes en particular. Eso es lo que se conoce como legado. Entonces, de ahí que el código tenga esta definición tan simple de que las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular se llaman legados. La persona que recibe la herencia se llama heredero, la persona que recibe el legado se llama legatario. ¿Listo? Artículo 1011 del Código Civil. ¿Quién tiene alguna duda acerca de esto que acabamos de ver? Muy bien. Entonces continuamos con el siguiente punto de este cuadrito que estamos mirando hoy. Y vamos a mirar a partir de este momento las figuras de la representación y la figura de la transmisión. Estas figuras están reguladas en el artículo 1014 y en el artículo 1041 y 1044 del Código Civil. Vamos a empezar por la transmisión que está regulada en el artículo 1014. Antes de continuar, les dejo aquí proyectado, denme un segundo, ya regreso.
Ya regresé, qué pena con ustedes. Bueno, entonces nos dice el artículo 1014 del Código Civil. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. ¿Cómo funciona la transmisión? La transmisión es un fenómeno jurídico que se da cuando el causante muere. Se muere Pedro. Entonces, la herencia de Pedro se defiere a sus herederos. Se llama a los herederos según el orden hereditario para que vengan a reclamar lo que les corresponde. ¿Listo? Y resulta que después de la muerte de Pedro, alguno de los herederos fallece sin que haya podido aceptar o repudiar la herencia. Es decir, antes de que el heredero diga sí, yo la acepto o la repudio, ese heredero muere. Muere después que el causante. En ese caso hablamos de transmisión. Entonces, tenemos Pedro, que es el causante, tiene como herederos a sus hijos Catalina y Andrés. ¿Listo? Andrés a la misma vez tiene un hijo que se llama Juan. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pedro fallece en marzo 22 de 2021. Esa es la fecha de fallecimiento de Pedro. ¿Listo? Entonces hay que hacer la sucesión de Pedro, porque entonces todo el patrimonio de Pedro, la herencia, se defiere a sus dos herederos, Catalina y Andrés. Pero Andrés, en un accidente de tránsito, el 4 de abril de 2021, también fallece, sin haber aceptado ni haber repudiado la herencia. Apenas se iba a abrir la sucesión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo puedo decir que efectivamente la herencia de Pedro, este cuadro, ya se les ha deferido tanto a Catalina como a Andrés, ¿sí? Pero como Andrés muere sin poder ejercer su derecho, entonces lo que ocurre es que la herencia le tocaba a Andrés. Pero como él muere, entonces Andrés le transmite el derecho a Juan. ¿Sí? Es como si hiciéramos una sucesión de Andrés, es decir, en la sucesión de Pedro le toca a Catalina y Andrés. Y si Andrés muere, entonces le toca a Juan, porque hacemos la sucesión de Andrés.
Lo que nos permite la figura de la transmisión es no tener que hacer dos sucesiones, hacer la sucesión de Pedro y luego la sucesión de Andrés. Sino que lo que nos permite es que cuando la persona ha fallecido sin haber ejercido su derecho de acción, sin haber aceptado o repudiado la herencia, entonces lo transmite y dentro de la misma sucesión de Pedro, decimos, Pedro tenía como herederos a Catalina, que sí recibe, y a Andrés, pero como Andrés no pudo recibir porque falleció, entonces quien recibe son sus herederos. Esta figura de la transmisión solo funciona con post-muerte. El heredero muere después que el causante, antes de haber aceptado o repudiado la herencia. Esta figura funciona en todos los órdenes hereditarios, en el primero, en el segundo, en el tercero, en todos. Porque lo que hace es que la persona que debió recibir y que no pudo, transmite sus derechos a los herederos. ¿A cuáles? A cualquiera de las personas que están llamadas a heredar, es decir, a los hijos, a los padres y al cónyuge, a sus hermanos o el cónyuge, a los sobrinos o al Instituto de Bienestar Familiar. Cualquiera de las personas que está llamada a heredar recibe entonces en este proceso por transmisión. Recordemos que la transmisión es un fenómeno jurídico que sucede cuando el causante muere y el heredero después también fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia. La otra figura, que es la representación, regulada en el artículo 1041 del Código Civil y 1044 del mismo código, dice: se sucede ab intestato, es decir, sin testamento, de manera intestada, ya por derecho personal o ya por derecho de representación. Usted puede recibir en la sucesión por representación o de manera personal. La representación es una ficción legal, así como la transmisión, en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si este o aquel no pudiese o no quisiese suceder. Se puede representar a un padre o a una madre que, si hubiese podido o querido suceder, habría sucedido por derecho de representación. Artículo 1044. Representación de la ascendencia. Se puede representar al ascendente cuya herencia se ha repudiado. Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto. ¿Cómo funciona esta figura? Esta figura nos propone algo diferente a la transmisión, porque en la transmisión la idea es que el causante fallece y luego el heredero fallece de manera posterior. Pero esta figura nos propone que el fallecimiento del heredero se da antes, por decir algo, en abril 4, pero del 2020. ¿Sí?
un año antes de que muera el causante. Entonces, ¿cómo funciona la figura? La figura lo que propone es que Andrés ya no puede recibir esa herencia. Andrés ya no puede recibir porque está muerto, porque murió antes de Pedro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Su hijo, Juan, entra a ocupar el lugar de su padre, lo representa, ¿sí? Entra a ocupar el lugar que tenía su padre. Entonces, la sucesión la vamos a repartir entre Catalina y Juan. Juan, ¿por qué? En representación de su padre Andrés. Listo. Esta figura de la representación, como lo vemos acá, funciona para los casos de premuerte, cuando la persona ha muerto antes que el causante. ¿Listo? Pero también se puede dar porque la persona es incapaz, porque la persona fue declarado indigno en un proceso judicial, o porque la persona fue desheredado por testamento, ¿sí? La persona fue desheredado por testamento, o porque hubo repudio de la herencia. Entonces, yo puedo decir que la figura de la representación se aplica para los casos de premuerte, para los casos de desheredamiento, para los casos de indignidad y para los casos de repudio de la herencia. En estos eventos opera la representación. En los casos de indignidad, repudio, desheredamiento y premuerte, es decir, que el heredero fallece antes que el causante. Pero la representación también tiene otra condición muy importante. La representación solo se presenta en el primer y tercer orden hereditario. Ojo con eso. La representación única y exclusivamente se va a presentar en el primer y en el tercer orden hereditario, recordando que los órdenes hereditarios, ya los habíamos mencionado, son estos: hijos, nietos, padres o abuelos y cónyuge, compañero permanente y cónyuge. La representación solamente funciona en el primero y en el tercero, única y exclusivamente. No funciona en el segundo orden hereditario ni en el cuarto, y obvio mucho menos en el quinto, solo en el primero o tercero. En cambio, la transmisión, que es la otra figura, sí puede funcionar en todos los órdenes hereditarios. Una diferencia muy importante entre estas dos figuras. La transmisión que se puede generar, que se puede dar en
todos los órdenes hereditarios en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, ¿sí? Y la representación que solo se da en el primero y en el tercero, ¿ya? Solo se da en el primero y en el tercero. Entonces, mucho cuidado con las dos figuras, porque las dos figuras tienden a confundirse y tienden a generarle problemas a las personas. La transmisión funciona para todos los herederos de la persona que fallece después que el causante, sin haber aceptado o repudiado la herencia. Se le deja a sus herederos, sean los que sean. La representación solo funciona para descendientes. Entonces, si yo tengo que hacer un paralelo entre representación y transmisión e identificar cuáles son las diferencias, yo diré entonces que para la transmisión, primero, la transmisión solo funciona, perdón, la transmisión funciona en todos los órdenes hereditarios. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia para el caso de la, perdón, pongámoslo aquí de una vez, la representación. La representación solo funciona en el primer y tercer orden hereditario. Solo funciona en el primer y tercer orden hereditario. La segunda diferencia importante es que la transmisión se aplica a todos los herederos de la persona que transmite, a todos, ¿sí? En cambio, la representación únicamente se puede dar para descendientes. No hay representación de ascendientes. No hay representación de ascendientes. Solamente para descendientes. ¿Listo? Para los hijos, nietos o bisnietos de esa persona que falleció antes que el causante. La otra diferencia importante es que la transmisión se da por muerte posterior a la del causante, es decir, post muerte. En cambio, la representación se da por premuerte
Hola. Profe, ¿no te escuchas? ¿Quién tiene alguna duda? Pues yo le hago una pregunta Dígame. con relación a la transmisión. Cuando se hace la transmisión, no es que automáticamente se esté haciendo la sucesión para los hijos a los que se les pues a los herederos a los que se les transmite. Solo que, a ver, en el caso, por ejemplo, que se muere Pedro y él tiene el hijo que se llama Andrés. Entonces es que la parte de la herencia que le correspondía a Andrés entra a pasar al patrimonio de Andrés y ahí se hace otra nueva sucesión, porque él debería haber tenido también, en el caso de que él tuviera también otro patrimonio. Sí, o sea, básicamente es eso. Lo que pasa es que si yo lo hago así tal cual, entonces me toca hacer la sucesión de ese hijo, ¿sí? Lo que nos permite la ley con esta figura es ahorrarnos hacer la sucesión de Andrés, o sea, que la herencia que le quedaba de su padre entre a su patrimonio y que luego tengamos que hacer la sucesión, sino que dentro de la misma sucesión del abuelo podemos repartir a ese nieto de manera directa por esa figura de la representación. Eso no quiere decir que yo no tengo que hacer la sucesión de Andrés. No, yo sí la tengo que hacer, pero es que en Colombia solo se permite hacer sucesión conjunta de dos personas si estas son cónyuges o compañeros permanentes. De resto, no se puede hacer sucesión de dos personas a la misma vez, solo si ellos son cónyuges. Entonces, en ese caso en específico de la transmisión, digamos que nos estamos ahorrando un pedazo, pero yo igual tengo que hacer la sucesión de Andrés, porque es que los bienes que él tenía en su patrimonio, ¿a quién le van a quedar? A sus herederos. Entonces, si yo no hago esa sucesión, pues entonces yo reparto lo que era de Pedro, que le correspondía a Andrés, porque la herencia de Pedro yo puedo decir que se divide la mitad para Catalina y la mitad para Andrés, ¿cierto? Este pedazo ya no le va a tocar a Andrés, sino que le va a tocar a su hijo Juan en transmisión, ¿sí? Pero igual, los bienes, el patrimonio que tenía Andrés, su patrimonio propio, pues hay que repartirlo por medio de una sucesión. Entonces, en el caso de la transmisión, los bienes que eran del abuelo, yo puedo decir que nunca entran, nunca llegan a entrar en el patrimonio de Andrés, ¿sí? Sino que de una vez entran en el de Juan. Esto hace que se nos facilite esta eh, situación. En el caso de la representación, tampoco entra el patrimonio de la persona porque la persona falleció antes, entonces se supone que desde eso incluso ya se pudo haber hecho la sucesión hace años. Entonces lo que nos hace es que yo no tenga que meter bienes al patrimonio de una persona que ha fallecido antes, sino que yo reemplazo a esa persona por sus descendientes, no por sus herederos, porque herederos son todos los órdenes, sino por sus descendientes. ¿Listo? Entonces ahí es donde está la figura. Dudas.
Muy bien. En el caso de la representación, se nos hablaron de varias figuras ahí. Se nos habló de la figura de indignidad y de la figura de desheredamiento. Miremos qué son esas figuras. La indignidad es una figura que está regulada en el artículo 1025 del Código Civil. Esta figura dice: son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios. Primero, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. Obviamente todo esto va a requerir sentencia penal ejecutoriada. Segundo, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Tercero, el consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución, de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Obviamente también requiere sentencia judicial para poder demostrar que hubo dolo o que hubo fuerza para impedir otorgar un testamento o para obtener disposiciones testamentarias a favor de la persona. Quinto, el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Quien esconda el testamento también puede ser declarado indigno. Sexto, el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar favor, habitación, sustento o asistencia médica. Estamos hablando de un abandono en materia de alimentos. Entonces, si la persona no le da alimentos a quien está obligado por ley, artículo 411 del Código Civil, a otorgarle, esta puede ser declarada indigna. Se exceptúa al heredero, dice este mismo numeral sexto, o legatario que habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado la voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se demostrará con cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero que previo a la sentencia judicial en la que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentre en pleno ejercicio de su capacidad y libre de vicio. Esto es si hay digamos, un perdón por parte del causante y va a permitir que esa persona efectivamente reciba herencia. Como les digo, estamos hablando en este evento de un abandono que tiene que ver, que está mucho más relacionado con el no pago de cuota alimentaria. ¿Listo? Séptimo,
el que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de algunos de los delitos contemplados en el título sexto, capítulo primero del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta, es decir, la víctima, la persona de cuya asociación se trata. Si la persona ha cometido algún delito de los que están mencionados por el Código Civil, en contra del causante, en contra del que fallece y le deja la herencia, puede ser declarado en indignidad. Y último, quien abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante, teniendo las condiciones para hacerlo. Si éste en vida se hubiese encontrado en situación de discapacidad. ¿Listo? La representación es una figura que requiere declaración judicial mediante un proceso declarativo que se hace antes o después de la muerte de la persona. Incluso después de muerto, los otros herederos pueden solicitar al juez que declare indigno a uno de los herederos por haber cometido alguna de las causales que están descritas en este artículo 1025 del Código Civil. Muy bien. Y el desheredamiento está regulado en el artículo 1266 y se refiere a cuando un descendiente no puede ser, lo leo. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes. Es decir, las razones por las cuales se hace el desheredamiento son las siguientes. Primera, por haberse cometido injuria grave en contra del testador o en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Si la persona comete una injuria grave, si hace un ataque a la persona o a sus parientes, entonces puede ser declarado indigno. Segundo, por no haberle socorrido en estado de demencia o destitución, pudiendo hacerlo. Muy importante esa palabra pudiendo, porque nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si yo estoy obligado a dar alimentos, pero no tengo con qué, no tengo cómo pagar esos alimentos, pues nadie está obligado a lo imposible. Entonces, yo no estoy obligado a pagarlo. Pero de resto, si la persona sí está utilizando todos sus, digamos, tiene todas las posibilidades y aún así no lo hace, entonces puede ser declarado indigno. Tercero, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Y cuarto, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin el de la justicia en subsidio, debiendo obtenerlo. Esto se da para las personas que son menores de edad y mayores de 14, que para contraer matrimonio requieren la autorización de sus padres o del juez. Si la persona se casa siendo menor de edad y no tiene el permiso de sus padres, entonces la persona puede ser puede ser desheredada. Una de las figuras principales o de las diferencias claves que existe entre la figura de la indignidad y el desheredamiento es que el desheredamiento únicamente se da dentro del testamento. El testador, dentro del testamento, establece una cláusula en la cual deshereda a una persona y no le da lo que le corresponda por herencia.
En cambio, la indignidad requiere un pronunciamiento por parte del juez que conforme a las leyes hace que la persona pueda ser demandado para ser declarado indigno. ¿Quién tiene alguna duda con la figura de la indignidad o del desheredamiento? No, profe, yo de pronto consideraría que bastante complicado el hecho que uno pueda generar una acción negativa contra un menor de edad. Por ejemplo, el padre que desherede a un menor de edad que se casó sin su consentimiento. Por ejemplo, una persona que tenga menos de 18 años, 15 años. O sea, dos muchachos ahora locos que se van y se casan y ese padre hace el testamento y pues lo deshereda a esa persona que apenas tiene 15 años. Es bastante complicado. Yo creería que en el momento que más lo necesita el muchacho, el padre lo deshereda y obviamente el padre fallece. Creería que eso debería tener algún pronunciamiento, pues, porque Sí, es que de ahí se todas- le notan los años a esa norma, pues, o sea, es indudable que ahí se le notan los años. Esa norma viene pues, quién sabe cuántos siglos atrás, cuando se podían hacer los matrimonios arreglados y se necesitaba el consentimiento, porque el padre era el que decía con quién se casaban sus hijos y sus hijas, y la familia tenía que aceptar eso, que por el honor de la familia y toda la cosa, y la bendición del padre y de la madre era clave y toda la... Pero es hoy en día, pues la aplicación de eso es para mí vulneratoria de ese principio de que los derechos de los menores de edad son prevalentes y preferentes. Y de hecho esa es la única sanción que considera la ley para el menor de edad que se casa sin ese consentimiento. Es decir, el no consentimiento de los padres, contrario a lo que se piensa comúnmente, no anula el matrimonio del menor de edad. El matrimonio de ese menor de edad es válido, no se anula porque no tenga ese consentimiento, lo cual también es muy extraño, porque se supone que los padres son los representantes legales y quienes deben otorgar el consentimiento por esa persona. Pero como antes, hace años, en otras generaciones, las personas contraían matrimonio tan jóvenes, entonces digamos que por ahí se permite esto. Por eso le digo, se le notan los años a esa norma, se le nota la antigüedad, se le nota lo desactualizado y estoy totalmente de acuerdo, o sea, esa norma debería estar derogada o al menos revisada pues por la corte, pero como estas normas del derecho de sucesiones son tan antiguas y no solo lo viejas, sino que además son costumbristas, se apoyan en las costumbres de la persona. Entonces, por eso se dan estas particularidades de esa circunstancia. Sí, estamos de acuerdo. Ahí hay una circunstancia interesante para tener en cuenta de ese desheredamiento por el no consentimiento del padre cuando se casan siendo menores de edad. Pero ahí está pues, ¿cierto? Sépanse que esto es muy raro que se presente, cualquiera de las dos. Es muy raro que se presente, pero sí se da. Sí se da muchísimo más la indignidad que el desheredamiento. El desheredamiento solo puede ser dictaminado por el testador dentro del testamento, pero la indignidad la pueden pedir los otros. Por ejemplo, los otros tres hijos que sí vieron por los padres, que no los abandonaron económica ni físicamente, pueden solicitar que se declare indigno a su hermano que nunca se metió la mano al drill, pudiendo hacerlo.
y que abandonó física y moralmente a la persona, sin contar pues los casos de los delitos, que ese sí pues ya es el caso más extremo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Muy bien, vamos a dejar ahí por la clase de hoy.